te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal, en lo espiritual. También, ojalá, esté todo bien dentro de la familia, dentro de las amistades y los seres queridos. Pues una semana más que empieza, una semana más que, cierto, tenemos algo que hacer. En este caso, seguir y continuar con el tema que hemos comenzado la semana pasada, que son las 7 palabras de Jesús. Tiempo de Cuaresma que indudablemente aún no ha llegado, pero para cuando llegue usted ya está preparada o preparado, ¿verdad? Así que las 7 palabras de Jesús, ya sabemos, ¿cierto? Comenzamos el lunes pasado, donde vamos a hacer un resumen de lo que dijimos, ¿cierto? Y vamos a continuar para que no atrasarnos. Como todos los lunes, comenzamos con una oración dando gracias y también pidiendo por los enfermos, por aquellas personas que lo necesitan. Así que vamos a comenzar este lunes con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día lleno de fe y de amor, te doy gracias, Señor, por las personas que están escuchando o que me están viendo. Te pido por cada una de ellas para que las bendigas y las protejas. Te pido por sus familias para que las puedas cuidar y las puedas sanar si hay alguna persona que está enferma, sobre todo por este coronavirus que todavía, cierto, anda molestando. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, por cada una de aquellas personas que están interesadas en conocerte, interesados en saber más de ti, en conocer más a la iglesia y en poder defender su fe, la fe católica. Te pido también por los seminaristas, por los religiosos, los diáconos, los sacerdotes, por el Papa, en especial por Monseñor Weskin, Monseñor Garza y mi hijo Nicolás, por su gran labor pastoral. Te doy gracias por el día de hoy, te doy gracias por todo lo que nos da, Señor, que muchas veces no lo merecemos. Te doy gracias por cada una de estas personas que están escuchando o que están viendo, porque están aquí, porque tú las has traído, porque tú las quieres en este momento para que puedan escuchar tu palabra. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. La semana pasada comenzamos con un tema que es las 7 palabras de Jesús, ¿verdad? Las 7 palabras de Jesús. Vamos nosotros a dar un pequeño resumen de lo que dijimos la vez pasada, de este hermoso tema que es una preciosidad, las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, ¿verdad? Cuando él estaba agonizando, después de haber sido maltratado, azotado, blasfemado, escupido, apedreado, un sinfín de cosas, ¿verdad? Bien, las 3 primeras palabras expresan la necesidad de Cristo. O sea, de las 7, las 3 primeras, 1, 2 y 3, ¿cierto? Expresan la necesidad de Cristo de morir derramando luz en torno a sí mismo. En ellas, en las 3 primeras, pide perdón. Pide perdón. El Señor está pidiendo perdón. Él no hizo nada, no cometió nada. Una vida perfecta,
una predicación perfecta, totalmente perfecto, pero está pidiendo perdón. ¿Ok? Miren la humildad, la sencillez del Señor. Está pidiendo perdón para quienes le crucifican y abre las puertas de la salvación a uno de los crucificados, que eso ya lo vamos a ver. Entrega a los hombres implacables y regala a su madre, nos regala a su mamá. Por eso nosotros le decimos madre a la Virgen María. Y la Virgen María nos dice, ¿cómo nos dice? Hijos. Mira qué lindo, qué preciosidad más grande. Las dos siguientes, la cuarta y la quinta, es la que describe su sufrimiento a la hora, el vértigo moral de su desgarradora soledad y el sufrimiento físico de la sed, porque él era humano también y sentía sed. Pero los muy, ya verán qué es lo que le dan. Las dos últimas, pocos segundos antes de morir, desbordan una total paz. Ahora puede regresar al diálogo sereno con su padre, a lo que fue siempre el centro absoluto de su vida. Recuerden que Jesús se pasaba todos los días orando. No había un momento en que no orara. ¿Ok? Y a veces se pasaba horas y hasta noches completas orando. ¿No me lo cree? Nosotros vimos eso en uno de los temas de la defensa de fe hace unos meses atrás. Vimos eso, cómo Jesús oraba, cuándo lo hacía y cómo lo hacía. Todo eso lo vimos. ¿Ok? Determinamos que porque en la Biblia se encuentra todos los tiempos que él se iba a orar, a dónde iba, cómo iba, cuándo iba y cuánto demoraba. A veces se levantaba tempranito por la mañana, bien de madrugada, y se ponía a orar. Otras veces se ponía a orar toda la noche. Otras veces oraba horas, hasta las 3, 4 de la mañana orando. Increíble, ¿verdad? Un gran esfuerzo, gran sacrificio hacia su Padre. ¿Ok? Lo que muchas veces a nosotros nos falta ese sacrificio, ese esfuerzo. ¿Ok? Y me incluyo porque verdad hace falta. Muchas veces nos pilla la flojera, la dejación, nos pilla la dormilera, ¿cierto? La pestaña larga, como se dice. Y entonces en vez de estar orando, estamos roncando o durmiendo o soñando con qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Y entonces ahí está el asunto. Jesús dormía porque era humano, pero también oraba porque era Dios. ¿Ok? Bien, la primera palabra del Señor, la primera palabra de Jesús se encuentra en Lucas 23, 33, 34. No la vamos a leer de la Biblia, simplemente le voy a decir la cita para que usted la busque, si es que no la ha buscado. Lucas 23, 33, 34. Ahí se encuentra. ¿Y cuál es? Como hablamos como dijimos lo primero, las primeras 3 palabras son de perdón. Así que aquí la primera palabra dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Muchas veces nosotros nos hemos agarrado de esa frase, de esa palabra, para decirle al Señor, por otra persona que nos está haciendo daño, decirle: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Verdad? Nos agarramos de eso, de esa palabra, ¿verdad? De esa fuente, de eso tan lindo que dijo el Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Es la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Es lo primero que dice. Al ver, ¿cierto? Desde la cruz, al ver todo ese gentío, a los sacerdotes, a los soldados romanos que lo estaban torturando, crucificando, y le gritaban 20.000 cosas. Todo eso
Por eso dice: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Ok? Entonces, él pide perdón a su padre por lo que le han entregado a la muerte. Fíjense también, hay que recordar que ¿quién lo entregó a la muerte? Judas, ¿verdad? Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Si no hubiera sido por Judas, a Jesús no lo hubieran encontrado. Pero Judas lo traicionó. Pero eso estaba escrito. Eso estaba escrito, así que por lo tanto tenía que pasar así. Ya Jesús lo sabía. Pero todo es si no hubiera sido así. Si la Virgen no hubiera dicho que sí, Jesús no hubiera nacido. Si José no lo hubiera aceptado, a María la hubieran matado. ¿Ves? Si Judas no lo hubiera vendido, a Jesús nunca lo hubieran arrestado. ¿Me entienden? Entonces son cosas que sí hubieran sido, pero no fueron. Tuvieron que pasar para que la historia se escribiera, para que nosotros en estos momentos estuviéramos convencidos de lo que sucedió y así creer más en el Señor. Entonces, él también, cuando estaba en la cruz, ¿cierto?, tenía que aguantar todos los disparates que le decía a la gente, como por ejemplo: bájate de la cruz y creeremos en ti, ¿verdad? Si has puesto la confianza en Dios, pues dile que te libre ahora, ¿verdad? Son cosas que lo pueden encontrar en Mateo 27:42 y Mateo 27:43, así que no son palabras que están así al azar, son palabras que están en la Biblia, ¿verdad? Así que son cosas que él tuvo que aguantar, no tan solo el hecho de que lo blasfemaron, de que lo azotaron, de que lo escupieron, de que lo maltrataron, de que le pegaron, ¿me entiendes? O sea, no tan solo eso, sino también después cuando estaba en la cruz, todo lo que tuvo que escuchar, ¿cierto?, de los personajes que habían ahí, ¿cierto?, diciendo 20.000 barbaridades, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace él? Pide perdón. O sea que en vez de decirle: Señor, ¿por qué no los castigas, ¿cierto? O dame el poder para vengarme de ellos. O Señor, mira, te pido para que le hagas algo a ellos después. No, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y terminamos con una oración muy linda, muy hermosa, Señor, muy preciosa la oración. Después la segunda palabra. La segunda palabra le dice al bandido, ¿cierto?, al malhechor que está a su izquierda, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dice eso? Porque resulta ser que el que estaba a la derecha lo estaba insultando. Le estaba diciendo 20.000 cosas, 20.000 barbaridades, igual que los otros que estaban ahí gritándole cosas, los sacerdotes, los soldados romanos, la gente le gritaba cosas. Entonces este se unió a decirle 20 cosas, ¿ok? Y el otro le dice: es que no temes a Dios. Es que no temes a Dios. ¿De a dónde sacó esas palabras? ¿Cómo es que se le vino eso a la mente? ¿Cómo es que pudo él distinguir el hecho de que el que estaba ahí era Dios y no un malhechor, no uno igual que ellos? ¿Cómo es que él pudo saber que ese que estaba ahí crucificado era el Señor? ¿Ah? Dice: es que no temes a Dios, que tú sufres la misma condena. Nosotros con razón, porque no los hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. ¿Ok? Y le decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Eso lo encuentra en Lucas 23, 39, 43. Lucas 23, 39, 43. ¿Ok? Ahí fue donde quedamos la vez pasada. Entonces vamos a continuar, ¿cierto? Con la segunda parte, la segunda palabra. ¿Ok? Pues bien, nos encontramos con dos hombres, dos malhechores, dos bandidos. ¿Qué hicieron? Algo hicieron porque por algo estaban ahí, ¿verdad? Por algo estaban crucificados. Hay que recordar que en aquellos tiempos la crucifixión se le daba a las personas, ¿cierto? Que eran, para los soldados romanos, eran lo peor. Y ese era el peor castigo que podía tener una persona, la crucifixión. ¿Ok? Es la peor pesadilla que podía tener una persona al respecto. Uno insulta a Jesús, le dice 20 barbaridades, ¿verdad? El otro reconoce su pecado, pero a la vez lo reconoce a él. Él es Dios. Nosotros hemos pecado, pero él no lo ha hecho. ¿Qué ha hecho él de mal? Nada. Nosotros sí hemos hecho mal. Entonces, ¿por qué lo tienes que insultar? Porque te lo tienes que ofender, ¿verdad? Y a partir de una mirada de Jesús, de contemplar cómo muere, se despierta su fe. O sea que el hombre al mirar a Jesús, despierta su fe. Ustedes se han dado cuenta cuando una persona, ¿verdad? Comete un pecado gravísimo, por ejemplo, mata a otra persona o hace un acto totalmente malvado, ¿cierto? De hacer algo muy, muy, muy violento, y se va a la cárcel y lo condena, por ejemplo, a 20, 30, 40 años o cadena perpetua, lo que sea. Se pasa para toda la vida en la cárcel, o también lo pueden condenar a muerte si es que mató a una persona, ¿verdad? Ok. Entonces se da cuenta de que cuando se van a la cárcel, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, ahí encuentran su fe. Ahí es cuando recuerdan que hay un Dios. Ahí es cuando empiezan a leer la Biblia, ¿cierto? Es ahí donde encuentran a Jesús. Ahí, en la cárcel, presos. Ahí. Yo estuve mucho tiempo, no me recuerdo el tiempo exacto, pero tiene que haber sido unos 6 meses, 8 meses, me imagino yo, yendo a las cárceles a dar predicación. Iba aquí a Chrome, aquí la cerquita, por acá, donde está el Mikosuki, el hotel, por ahí. Está la cárcel Chrome, y ahí yo iba a dar, ¿cierto? Los miércoles, me parece que era, que iba a las 6 de la tarde a dar una predicación. Iba a predicarle a los presos. Y eso se llenaba. Siempre habían 140, 150 personas, de toda clase de personas, porque ahí los visten de colores, azul, naranja, ¿entiendes? Colores así, y dependiendo del color rojo, dependiendo del color, son lo que ha cometido lo que haya cometido en la vida, ¿no? Y los más peligrosos, los menos peligrosos. Pero ahí se llenaba cantidad, había cantidad de presos, y la gran mayoría era hermanos separados, ¿cierto? Eran cristianos, de creyentes de Jesús, pero no creyentes de María ni de los santos, ¿verdad? Pero yo, al ser católico, ¿verdad? Yo muchas veces hablé de María y hablé de los santos, porque yo soy católico, ¿verdad? Y por lo tanto, si a ellos les gustaba o no les gustaba. Pero déjenme decirle, la cantidad de presos que habían ahí con Biblias y que iban a estas predicaciones era increíble, por la cantidad de gente que encuentran la fe dentro de la cárcel. Es increíble, es algo que llama mucho la atención, ¿verdad? O sea que la persona tiene que cometer algo y ser castigado
para decir, me equivoqué, déjame pedir perdón al Señor, ¿verdad? Y entonces buscan en la Biblia el respaldo, ¿cierto?, que necesitan para poder llegar a Dios en buena lid, como se dice, en buena lid. Así que puedo experimentar, ¿cierto? Puedo decir en relación a eso cómo podría haber sentido estos dos malhechores, uno para mal y otro para bien, ¿cierto?, delante de la presencia de Jesús. Ellos no tenían una Biblia, pero tenían a Jesús, tenían a Dios ahí mismo, en el medio, ¿no? Y entonces, y se puede uno dar cuenta, porque así como hay muchos presos que buscan la oportunidad de mejorar su vida, ¿cierto?, de poder ser otros, hay otros que no les interesa, hay otros que muchos que no se apartan, andan por otro lado, prefieren jugar, prefieren hacer cualquier otra cosa antes que leer la Biblia. Entonces, pero bueno, son cosas que uno se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta cómo es esto. Bueno, uno de los malhechores lo blasfema, ¿cierto? Le dice 20 cosas diciéndole, tú no eres el Cristo, tú no eres el Cristo. O sea, que como ya, ¿verdad? Como ya le habían puesto ¿cierto?, la tarjetita de aquí arriba, el INRI, ¿verdad? Tú no eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, que no tan solo quería que se salvara a él, sino que también que salvara a ellos, ¿no? Y eso lo pueden encontrar en Lucas 23:39. Entonces, el otro hombre, indudablemente que lo defiende y se da cuenta de que Jesús no ha cometido ningún error, ninguno. ¿Ok? Se sintió impresionado por Jesús, impresionado. ¿Okay? Lo vio lleno de paz, lo vio lleno de tantas cosas que uno cuando mira tiene la mirada de Dios, tiene la mirada de Jesús, uno se da cuenta de lo maravilloso que es, ¿verdad? Lindo que es. Ahí en la cárcel una vez yo estaba esperando que entraran los presos a la cafetería, porque era en uno de los lugares más grandes que había, y estaba ahí esperando y habían lavado el piso, le habían echado agua y esas cosas, y yo estaba así, de esta forma, estaba orando, cuando yo abro mis ojos y miro hacia el piso, tenía la cara de Jesús, ¿cierto? O sea, la figura, la cara de Jesús en el piso, con el asunto del agua, ¿cierto? Mientras iba secando, cuando se iba secando, se formó la cara de Jesús ahí. Me impresionó, me quedé, ¿para qué decirle? Cuando yo abrí mis ojos y vi, ¿cierto?, la cara de Jesús ahí. La verdad que fue algo impresionante. Todavía lo recuerdo y lo tengo conmigo, lo tengo en mi corazón, porque la verdad que fue algo maravilloso. Pues nada, Jesús, que no había hablado cuando el otro malhechor le injuriaba, volvió la cabeza para decirle, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, al que lo defendió, ¿verdad? Al que lo defendió. Bien, vamos a hacer la oración. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y con tanta generosidad correspondiste en la fe del buen ladrón, cuando en medio de tu humillación redentora te reconoció por hijo de Dios, hasta llegar y asegurarle que aquel mismo día estaría contigo en el paraíso. Ten piedad de todos los hombres que están para morir, y de mí cuando me encuentre en el mismo trance, y por los méritos que de tu sangre preciosísima, aviva en mí un espíritu de fe tan firme y tan constante que no vacile ante las sugestiones del enemigo. Espero alcanzar los méritos para poder llegar a ti. Amén, Señor. Los invito para continuar, ya volvemos, no se vayan, ¿ok? Ya regresamos con el tema, las 7 palabras de Jesús. Jesús, te seguiré,
donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bueno, ya hemos regresado para continuar con el tema que hemos comenzado. Un tema precioso, es un tema de las 7 palabras de Jesús cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cierto? Ya hemos hablado de las primeras 2 palabras. Ahora vamos a ir a la tercera palabra, ¿cierto? Que él pronunció. Antes que nada, quiero decirles que puedan ir a Facebook, a la página Defendiendo mi Fe Católica. Se pueden inscribir ahí, registrarse e indudablemente que cuando ustedes deseen puedan, ¿cómo se llama? Si quieren poner alguna estampita, alguna imagen, algún video de Dios, de la Virgen, de los santos, alguna película, quieren poner, o pedazos de película, si quieren poner o escribir alguna pregunta en relación a los temas que se han tratado o a este tema, pues nada, todo ahí puede hacerlo, así que no hay ningún problema. Lo invito a que vaya ahí a Defendiendo mi Fe Católica en Facebook, ¿ok? Pueda entrar ahí, buscar nuestra página y sin ningún problema estaremos contentísimos de que usted pertenezca, ¿cierto?, a la familia católica. Ok, vamos a ir entonces a la tercera palabra de Jesús. A la tercera palabra. Está en Juan 19, 25, 2. Juan, vamos a Juan, ¿verdad? Vamos a Juan 19, 25, 2. ¿Ok? 25, 19, 25 y al 27, perdón. 25 y al 27. Dice así: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala, o sea, Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, que era Juan, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. María se fue a vivir con Juan. Bien. Tenemos: ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre. Jesús, para que María no se quedara sola, porque la intención era que no se quedara sola, ¿cierto?, se le entrega a su discípulo amado, a Juan. Y para que Juan, ¿cierto?, también se sienta acompañado, ¿cierto?, le dice a María que ahí tiene a su hijo. Juan nos representa a todos nosotros, a todos nosotros. Por eso cuando nosotros decimos madre, es porque estamos representados en Juan, ¿cierto?, al estar con ella y al invitarla a nuestra casa, ¿ok? Al invitarla, por eso nuestra Virgen, ¿cierto?, está bienvenida en nuestra casa. Siempre en las casas hay una imagen de la Virgen, y eso es bonito, eso es hermoso, porque está invitada a vivir con nosotros, ¿ok? Es una manera de decirle a la Virgen: yo soy tu hijo y tú eres mi madre, y de esa forma, ¿cierto?, quiero que me acompañes y me digas qué debo hacer en las cosas buenas y en las cosas malas que me ocurren dentro de la vida. Hay muchas personas que rezan el rosario en su casa teniendo a la Virgen, y eso es precioso. Nosotros tenemos la Virgen acá, la tenemos la Virgen de Guadalupe, que nos la regaló nuestro hijo Nicolás. Nos regaló un cuadro grandísimo de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Tenemos también otra virgencita, más o menos de este tamaño, una cosa así. La tenemos al frente de la casa, a la entrada, ahí tenemos la virgencita, ¿verdad?
Y mi hijo, Nicolás, le hizo como una casita, una cosita así. Y ahí se encuentra, ¿cierto?, lo que es la Virgen. Así que la Virgen es bienvenida a la casa, ¿cierto?, de su hijo, en este caso nosotros. Junto a la cruz estaban su madre y la hermana de su madre. Las dos se llaman María. María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Cuántas María habían? ¿Ok? Habían 4 María. Estaba su madre María, la hermana de su madre, que también se llama María, María la mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo le dice: ahí tienes a tu madre. María, de pie a los pies de Jesús, estaba de pie a los pies de Jesús en la cruz, triturada por el dolor. Triturada por el dolor, ella podía decir lo que en Lamentaciones de Jeremías clama la hija del Sión: ved si hay dolor semejante a mi dolor. Ver si hay dolor semejante a mi dolor. Yo una vez hice una pregunta y se las voy a hacer a ustedes para que la piensen, para que la analicen, y ustedes la puedan, después de pensar y analizar, responder. ¿Quién sufrió más en la cruz? ¿Jesús, María o Dios? Dios, por ser el Padre de Jesús. Jesús, porque estaba sufriendo el Calvario. Y María, por ser la madre de Jesús. ¿Quién sufrió más? ¿Jesús, María o el Padre o Dios? Ustedes piénsenlo, analícenlo. ¿Quién sufrió más? Bien, Jesús la mira velado con sus ojos por la sangre. Hay que pensar de que Jesús estaba sangrando por todas partes. Tenía una corona de espinas, ¿cierto?, enterrada en la cabeza, en la cual constantemente estaba sangrando. Ella puede decir que en las Lamentaciones de Jeremías clama: ver si hay dolor semejante a mi dolor. Las lágrimas y el sudor de la muerte. Jesús va a expirar. Está agonizando Jesús. Está agonizando, está sufriendo. No está ahí de paseo. Está sufriendo. Entonces, por eso mira a María y le dice: ahí tienes a tu hijo. Y mira al hijo, a Juan, y le dice: ahí tienes a tu madre. Entonces, ¿qué más? Para nosotros su madre, la madre sacerdotal incorporada a la población total del hijo. María es la primera misa de su hijo: ofertorio, consagración y comunión. María es la primera misa de su hijo: ofertorio, consagración y comunión. Wow. Pero a la vez esta presencia de María tuvo que producirle un enorme dolor al ver al hijo en los sufrimientos de su muerte en la cruz. No es fácil para una madre ver cómo a su hijo lo están azotando, maltratando, lo están escupiendo, le están pegando, lo están crucificando y está sangrando por todas partes y no puede hacer nada. 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 Hay una historia de que una vez en un pueblo detuvieron a un muchacho que había hecho mucha maldad, mucha maldad, y lo querían linchar, lo querían matar, porque había hecho mucha maldad dentro del pueblo.
Entonces cuando lo tienen ahí, ¿cierto? Que toda la gente lo está rodeando, porque lo iban a matar, llega una persona, se abre paso, ¿verdad? Y dice, yo ya no te conozco por hijo. Ya tú no eres hijo mío. Se acabó. Porque yo no te crié así. Me has defraudado. Me has decepcionado. Yo quise algo mejor para ti, pero tú me diste lo peor. No te reconozco como hijo. Y le dice a los demás, mátenlo. Y cuando ya todo el mundo se prestaba para matarlo, se acerca una viejita y le dice, por favor, déjenme hablar. Le dice, yo me sacrifico para que me maten a mí, pero que no maten a mi hijo. Yo sé que él es culpable, pero también sé que es mi hijo y yo lo amo porque es mi hijo. Yo lo perdono porque es mi hijo. Si ustedes quieren y si ustedes lo desean, mátenme a mí. Ese es el amor de una madre. Cómo la madre sufre al ver al hijo descarriado, ¿verdad? Lo ve totalmente como no debe ser. Entonces esa madre quiere dar la vida por su hijo. Y eso es lo que María podría haber determinado en cualquier momento, dar su vida por la vida de Jesús. Porque no es fácil para una madre ver a su hijo en esas condiciones. No es fácil estar en una cruz, crucificado, totalmente desnudo y sangrando. ¿Okay? No es fácil para nada que una madre vea en esas condiciones a su hijo. Si fíjense que cuando van a matar a una persona, a un hombre, en la cárcel porque haya matado a otro y está condenado a muerte, la madre, ¿qué no hace? ¿Qué no hace esa madre para poderlo ver por última vez? Para poder hablarle por última vez, para ver si de alguna forma lo pueden liberar, para ver si de alguna forma no lo matan, sino que le den cadena perpetua, para por lo menos que viva, que muera de viejo, pero no que muera por una inyección letal o ahorcado o lo que sea, ¿verdad? Es muy, muy doloroso, muy doloroso. El sufrimiento es grande, es muy grande, ¿ok? Que una madre vea en esas condiciones, vea a su hijo. Entonces, al ver Jesús a su madre presente allí junto a la cruz, evocó toda una estela de recuerdos gratos que habían vivido juntos en Nazaret. Imagínense en esos momentos, en esos minutos, porque ahí no eran horas, ahí eran minutos, ¿cierto? Cuando la miró, se haya recordado todas esas cosas hermosas que vivieron juntos, desde cuando él nació hasta cuando él se fue de la casa, a los 30. ¿Verdad? Y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, él la visitaba. Porque en muchas ocasiones, dentro de la Biblia, se dice que María estaba presente. ¿Verdad? Entonces, ciertas ocasiones, él la invitaba o él iba con los discípulos, y por eso los discípulos la conocían. No todos los discípulos eran de Nazaret, ¿no, Señor? Acuérdense que él andaba por muchas partes, había muchos galileos, ¿ok? Así que por lo tanto,
el hecho de que él en la cruz, al verla, haya recordado todo ese tiempo que él pasó con ella y cómo ella lo crió, lo educó, le dio su amor, le dio su bendición, tantas cosas hermosas que vivieron juntos. Entonces verla ahí parada junto a Juan, claro, imagínense, ¿verdad? Sobre su rodilla había aprendido el Shema. Claro, María le enseñó el Shema. ¿Ok? La primera oración que con un niño judío invocaba a Dios. Agarrado de su mano, había ido muchas veces a Pascua de Jerusalén. Habían hablado tantas veces en aquellos de Nazaret que uno conocía todas las intimidades del otro. Tiene que haber sido hermoso. Tiene que haber sido precioso. En el corazón de la madre se habían guardado también cosas que ella no había llegado a comprender del todo. 33 años antes había subido un día de febrero al templo con su hijo entre los brazos para ofrecerlo al Señor. Imagínense recordar todo eso que lo que pasa por la mente, ¿verdad? Todo eso que pasa por la mente en esos momentos trágicos. Es horrible. Recordar todo eso. ¿Quién no va a sufrir de esa manera? Si cuando a uno se le muere a un ser querido, naturalmente, y lo primero que hace uno es recordar todos esos momentos bellos que se vivieron con esa persona. Sea un padre, una madre, un tío, una abuela, una tía, una hermana, una prima, un primo, un cuñado. Se vienen los recuerdos. Ay, yo viví esto con él, yo con ella. Hicimos esto otro. Pasamos esto otro. ¿Verdad? Entonces, el corazón de la madre no había guardado también cosas que ella no había llegado a comprender del todo. 33 años antes la había subido, ¿cierto? La había ofrecido al Señor. 33 años antes, cuando él era solamente un baby. Y fue precisamente aquel día cuando del labio de un anciano sacerdote oyó aquellas palabras: a ti, mujer, un día una espada te atravesará el alma. Los años habían pasado y pronto y nada había sucedido hasta entonces. Un anciano le dijo: a ti, mujer, un día una espada te atravesará el alma. Es una espada que atraviesa el alma de cualquier madre. ¿Ok? Que tenga un hijo que va a morir, ya sea pequeñito, ya sea que cuando ya está en la pubertad, en la adolescencia, o cuando ya está en la madurez, o cuando ya está ya mayor. No importa. Pero el sufrimiento es grande. Para la madre es... Si para el padre es grande, para la madre es doble. Son 9 meses que lo tuvo en su vientre. 9 meses que le dio mucho cariño, mucho amor. Yo no puedo justificar a aquellas personas, aquellas madres, o aquellas mujeres, más bien dicho, no aquellas madres, aquellas mujeres que abortan, matan a sus hijos. ¿Ok? No puedo concebir eso. No puedo concebir. No, porque yo soy dueña de mi cuerpo. Jesús en la cruz le va a confiar a María una nueva maternidad. Dios la eligió desde siempre para ser madre de Jesús, pero también para ser madre de los hombres, de todos los hombres. ¿Ok? La presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Esta presencia va a tener un significado mucho más grande. Mucho más grande. ¿Ok? Mucho más grande.
Vamos a orar por esta palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, olvidándome de tus tormentos. Me dejaste con amor y comprensión a tu Madre dolorosa, para que en su compañía acudiera yo siempre a ti con mayor confianza. Ten misericordia de todos los hombres que luchan con las agonías y congojas de la muerte, y de mí cuando me vea en igual momento, y por el eterno martirio de tu Madre amantísima, aviva en mí un corazón firme de esperanza en los méritos infinitos de tu preciosísima sangre, hasta superar así los riesgos de la eterna condenación, tantas veces merecida por mis pecados. Amén. Amén. Pues por esa razón, siempre cuando nosotros nos dirigimos a la Virgen, decimos Madre, porque Él nos la dejó como mamá de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ella, cuando se dirige a nosotros, nos dice hijos, ¿ok? A todos nos dice hijos, porque Jesús la entregó a todo el mundo como madre, no a Juan solamente, a todo el mundo. Bien, vamos a la cuarta palabra, que vamos a ver esto nada más, y aquí vamos a quedar para el próximo lunes. Cuarta palabra, nos vamos a Marcos, ¿cierto? 15:33. 15:33. A ver. 15:33. 35. 15:33, 35. ¿Ok? Dice así: llegado al mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Palabra de Dios. ¿Por qué me has abandonado? Esa es la cuarta palabra de Jesús. ¿Ok? Primero es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Después: estarás conmigo en el paraíso. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y ahora es: ¿por qué me has abandonado? Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, o sea, hasta las 2, ¿verdad? Hasta las 3 de la tarde, la hora nona, hasta las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En hebreo era Eloi, Eloi, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchos creyeron que estaba llamando ¿a quién? A un profeta que es llamado Elías. Así que dice que Jesús gritaba con intensidad en su dolor. ¿Cómo no va a gritar con intensidad si está sufriendo, está sangrando, está padeciendo, está agonizando? ¿Ah? Bien, nos vamos a quedar aquí hasta el próximo, ¿cierto? Hasta el próximo lunes. Vamos a continuar. Así que tengan una bonita semana, una hermosa. No se alejen de Radio Paz, no se alejen de nosotros. Lo espero ver el próximo, para que me escuchen el próximo lunes a las 8 de la noche. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives,
quiero quedarme contigo allí.